El gigante más famoso de la historia es Goliat de la Biblia. Era un campeón del campamento filisteo que luchaba como un guerrero armado. Un campeón llamado Goliat de Gat salió del campamento filisteo midiendo más de 9 pies y 9 pulgadas de alto. A primera vista, no entendemos esta medida porque no usamos codos o palmos, sino pies y pulgadas. Así que, en términos simples, Goliat era un hombre inmenso. Considerando la longitud de sus brazos cuando los levantaba por encima de su cabeza, podemos imaginar la imponente criatura que debía ser. Su tamaño no era su única característica imponente. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba revestido con una cota de malla hecha de placas de metal superpuestas que pesaban más de 125 libras. Tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor y su punta de hierro pesaba unas 15 libras, mientras que un escudero iba delante de él. Samuel 17, 5-7. Estaba vestido con lo que llamaríamos cota de malla, y los filisteos usaban una gran pieza de tela similar a una lona, con anillos de bronce superpuestos desde la parte superior del hombro hasta la rodilla. Esta armadura proporcionaba protección contra las armas afiladas y mortales del enemigo. Además de su armadura personal, Goliat tenía a otro hombre corriendo delante de él, llevando un escudo tan grande como una persona, todo para proporcionarle defensa adicional. Imagina lo desalentador que sería enfrentar a un gigante así, revestido con una armadura pesada. Ciertamente, cualquiera estaría en gran desventaja al intentar desafiarlo en combate. Reflexiona sobre la presencia y preparación de este formidable luchador. Goliat se posicionó y mostró esto a las filas de Israel, diciéndoles: ¿por qué habéis salido a prepararse para la batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid un hombre para vosotros y que venga a mí. Si puede pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo prevalezco contra él y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Samuel 17, 8-9. Goliat propuso una estrategia popular en la civilización oriental, a saber, el combate representativo o un conflicto uno a uno. Él representaba a las fuerzas filisteas y quien Israel eligiera representaría a las fuerzas israelitas. El resultado era simple. El bando cuyo campeón ganara sería declarado victorioso, mientras que el ejército del otro enfrentaría la derrota total. No hay necesidad de traer a todos vuestros soldados a esta batalla. Solo elegid a un guerrero para enfrentarse a mí y yo lucharé con él. Yo soy el campeón. Soy inigualable. Goliat no solo emitió este desafío y desapareció, sino que persistió con su desafío durante 40 largos días. El filisteo Goliat salía mañana y tarde y se posicionaba durante 40 días. Samuel 17-16. Marchaba todas las mañanas y tardes durante más de un mes, mostrando su tamaño y fuerza, desafiando a cualquiera a enfrentarse a él. Mientras tanto, en las montañas de Judá cerca de Belén, un joven llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Era demasiado joven para unirse al ejército. De hecho, David probablemente no estaba al tanto del conflicto entre los israelitas y los filisteos. En ese momento, es posible que ni siquiera hubiera oído hablar de Goliat. Su única preocupación era que 3 de sus hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl. Por otro lado, el padre de David estaba preocupado por sus 3 hijos mayores. Jesé se estaba haciendo mayor y probablemente no podría hacer el viaje a través de las montañas por sí mismo. Así que llamó a su hijo menor y le dijo: David, necesito que hagas una tarea para mí. Luego, Jesé dijo a su hijo David: toma este grano tostado y estos 10 panes y llévalos rápido a tus hermanos en el campamento. También lleva estos 10 quesos al comandante de la unidad, ve cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Samuel 17-17. Así que David se levantó temprano en la mañana, dejó el rebaño con un guardián, tomó las provisiones y fue como Jesé le había instruido. Llegó al campamento cuando el ejército salía en formación de batalla, gritando el grito de guerra. Samuel 17-20. Mientras se acercaba a los bordes del campamento israelita, notó que las tropas se preparaban para la batalla y escuchó el grito de guerra. Simplemente quería observar y ver qué estaba pasando. Luego, David corrió a la línea del frente para saludar a sus hermanos, dejando su equipaje al cuidado del guardián del equipaje.
Después, David dejó sus provisiones con el guardián de suministros y corrió a las filas, saludó a sus hermanos y mientras hablaba con ellos, apareció el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, diciendo las mismas palabras de nuevo, y David lo oyó. Samuel 17, 22-23. Imagina el siguiente escenario. Mientras estaba allí con sus 3 hermanos, David escuchó un fuerte grito desde el otro lado del valle y de inmediato todos a su alrededor comenzaron a correr de regreso y a esconderse dentro de sus tiendas. Cuando los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tuvieron gran temor. Samuel 17:24. Ten en cuenta que David nunca había visto ni oído hablar del desafío de este gigante de Gat. Al mirar al campo de batalla, vio a un hombre gigante cubierto de armadura, gritando amenazas y desafiando y maldiciendo al Dios de Israel. Y David se enfureció por esto. Recuerda, este es el día 41 en que los israelitas han estado enfrentándose a Goliat, pero es la primera vez que David se encuentra con esto. Luego David habló a los hombres que estaban con él: ¿qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de su insulto a Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios viviente? Los hombres le dijeron lo que se haría por el hombre que lo matara. David entonces tuvo una reunión con el rey Saúl. David dijo a Saúl: que no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: no puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque eres solo un joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David dijo a Saúl: tu siervo cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y tomaba un cordero del rebaño, salía tras él, lo hería y rescataba el cordero de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo agarraba por la barba, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha insultado y desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David dijo: el Señor que me rescató de la garra del león y de la garra del oso, me rescatará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Entonces Saúl vistió a David con sus propias ropas, le puso un casco de bronce en la cabeza y le puso una cota de malla. Luego David se ciñó su espada sobre su armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a ellas. Y David dijo a Saúl: no puedo ir con estas, porque no estoy acostumbrado a ellas. Entonces David se las quitó, tomó su cayado de pastor en la mano, y escogió para sí 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa de pastor, es decir, en su zurrón, con su honda en la mano, y se acercó al filisteo. Samuel 17, 32-40. Aquí tenemos a David vestido con su simple atuendo de pastor y equipado con sus humildes herramientas de pastor. La honda y el cayado preparados para la batalla. Ahora llegamos a un momento crucial. El filisteo avanzó y se acercó a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró a su alrededor y vio a David, lo ridiculizó y lo despreció porque era solo un joven, rubio y de buen parecer. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo también dijo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado este día. El Señor te entregará en mis manos. Te heriré y te cortaré la cabeza. Y daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales salvajes de la tierra para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Piensa en lo que podría suceder. David, valiente y firme frente a un gigante imponente, tenía solo una simple honda y una piedra para enfrentarse a un gigante vestido con una armadura que pesaba tanto como 200 libras. Cuando el filisteo avanzó para encontrarse con David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la lanzó con la honda, golpeando al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y él cayó de bruces en el suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una honda y una piedra y sin una espada en la mano. Corrió y se paró sobre el filisteo, tomó su espada de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella.
Cuando los filisteos vieron que su poderoso campeón estaba muerto, huyeron. Algunos investigadores sugieren que el antecedente familiar de Goliat podría rastrearse de una manera que indica un patrón genético conocido como herencia autosómica dominante. Este patrón genético puede llevar a condiciones que hacen que las personas sean extremadamente altas, como la acromegalia familiar o el gigantismo. En los relatos bíblicos, Goliat era un hombre enorme. Relacionado con Goliat, después de la caída de su legendario hermano, encontramos a los 4 hermanos de Goliat. Hubo otra guerra con los filisteos en Gob, y Elhanán, hijo de Yare-Oregim el belenita, mató al geteo Goliat, cuyo asta de lanza era como un rodillo de tejedor. Según 2 Samuel 21:19. Estas figuras imponentes, Lamí, Saf, Isbi-Benob y el cuarto, no nombrado pero notable por tener 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, tenían un punto que demostrar no solo a sus adversarios, los israelitas, sino también a ellos mismos. Cada uno empuñaba armas de increíble escala y poder. Aunque sus nombres pueden no ser tan familiares como el de su notorio hermano Goliat, su existencia cuenta una narrativa convincente sobre enfrentar obstáculos, luchar por la redención y la intrincada realidad de existir bajo la sombra de logros extraordinarios. En los días siguientes a la derrota de Goliat a manos del joven David, armado solo con su piedra y su honda, los filisteos se enfrentaron a los israelitas en batalla. Entre las filas del ejército filisteo estaba Isbi-Benob, un guerrero formidable que compartía lazos de sangre con Goliat, según 2 Samuel 21, 15-16. Ahora los filisteos estaban en guerra nuevamente con Israel. David descendió con sus siervos y luchó contra los filisteos. Pero David se cansó. Entonces Isbi-Benob, que estaba entre los descendientes del gigante, con su lanza pesando 300 siclos de bronce y armado con una nueva espada, intentó matar a David. Cuando Isbi-Benob se dio cuenta de que David se estaba debilitando, pensó en matarlo. Sin embargo, se olvidó de considerar a Dios, y por eso todos perecieron ese mismo día, tal como lo hizo Isbi-Benob. Aquellos que se oponen a los seguidores de Dios a menudo parecen fuertes, inteligentes y seguros de su éxito. Sin embargo, no importa cuán fuertes, astutos o confiados sean, ninguno puede superar el poder de Dios. En el momento adecuado, Abisai intervino para ayudar y salvó a David de una manera increíble. Según 2 Samuel 21:17, pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en ayuda de David y golpeó y mató al filisteo. Entonces los hombres de David juraron: no debes salir nuevamente con nosotros a la batalla, para que no extingas la lámpara de Israel. Abisai, como el hijo mayor de Sarbia, quien era la hermana de David, claramente reconocido, era el hermano de Joab y Asael. En un acto significativo de lealtad y valentía, Abisai acompañó solo a David en una atrevida misión al campamento de Saúl, donde se apoderaron de la lanza del rey y su jarra de agua directamente desde su área de descanso. Cuando David enfrentó la rebelión liderada por su hijo Absalón, fue Abisai quien fue encargado con el mando de una de las 3 divisiones principales de las fuerzas de David. Abisai también ocupó una posición prominente, siendo el líder del segundo rango entre los 3 guerreros celebrados conocidos como los valientes, según 2 Samuel 23:18. Ahora Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe entre los 30. Empuñó su lanza contra 300 hombres y los mató y ganó una reputación junto a los 3. En esta historia, debemos reconocer el coraje de Abisai y su fuerte lealtad a su líder, aunque más elogios deben ir al maravilloso momento y apoyo de Dios, interviniendo exactamente cuando David más necesitaba ayuda. No importa cuán difíciles se pongan las cosas, aquellos con una causa noble y un defensor decidido no serán dejados solos. Abisai se mantuvo firme, no huyendo. Incluso cuando las cosas parecían sombrías, sostuvo su posición valientemente, y en ese momento crucial Dios envió ayuda. Aunque el ayudante era más joven y menos experimentado, David aceptó humildemente este apoyo. Incluso los héroes más valientes pueden tener momentos en los que se sienten débiles, pero aquellos que se mantienen firmes y no ceden al miedo encontrarán alivio. Surgirán más fuertes y victoriosos. Después de esta experiencia, los seguidores de David decidieron que ya no debería arriesgarse de esta manera. Lo convencieron fácilmente de evitar el combate directo con Absalón, pero continuó enfrentando a los filisteos hasta que se tomó una decisión. Después de escapar por poco del peligro, acordaron y juraron que David,
la luz y el orgullo de Israel, ya no debería enfrentar tales riesgos. Es crucial proteger la vida de aquellos que son tan vitales para su pueblo como lo era David. Con mayor precaución y cuidado, Abisai se convirtió en un héroe ese día, y David vivió para luchar otra batalla. Isbi Benob sirve como un breve pero poderoso recordatorio de la lucha continua entre los israelitas y los filisteos y los riesgos que incluso grandes líderes como David enfrentaron en el campo de batalla. También es una historia de lealtad y amistad, encarnada por la rápida acción de Abisai para salvar a su rey. Saf. La Biblia menciona a Saf como uno de los descendientes gigantes de los Refaim en la ciudad filistea de Gat. Mientras las espadas chocaban y las lanzas volaban, Saf se encontró en combate con Sibecai el Husatita, uno de los guerreros élite de David. Sibecai era un guerrero poderoso de la época de David, de la ciudad de Usá, y estaba entre los 30 valientes de David, aparentemente conocido por sus grandes hazañas individuales en batallas, según una Crónicas 11. También los valientes guerreros Sibecai el Husatita, Elián el Ahoitá. Lamí era el hermano de Goliat. Empuñaba una lanza enorme y su asta era gruesa. Su lanza era tan grande que se decía que era como un rodillo de tejedor. Hubo otra guerra con los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lamí, el hermano de Goliat el Geteo, cuyo asta de lanza era como un rodillo de tejedor. Durante los tiempos bíblicos, había un objeto conocido como el rodillo de tejedor. Imagina una pieza cilíndrica de madera fuerte que se encontraba en la parte superior de un telar para sostener los hilos verticales, que se llaman urdimbre. El propósito de este rodillo de tejedor era mantener estos hilos de urdimbre separados y permitir que se enrollaran a medida que se tejía la tela. Al mantener los hilos de urdimbre estirados y organizados, el tejedor podía entonces enviar los hilos horizontales, conocidos como trama, de un lado a otro a través de los hilos de urdimbre. Cuando la Biblia habla de un rodillo de tejedor, realmente está enfatizando lo grueso y resistente que era este rodillo en lugar de su longitud. Se utiliza para resaltar el contraste con las lanzas más comunes y delgadas que una persona típica podría usar en la Biblia. Hay exactamente 4 versículos que mencionan un rodillo de tejedor o lanza, y 2 de estas instancias se refieren a la lanza de Goliat. Esta narrativa de Israel triunfando sobre los filisteos muestra que Israel podía conquistar grandes enemigos. Incluso sin la presencia de David, estos individuos valientes lograron hazañas notables una vez que David dejó de combatir a los gigantes. A medida que los líderes de una generación desaparecen, Dios asegura que surjan nuevos líderes para guiar a la próxima generación. La legendaria victoria sobre Goliat probablemente alimentó historias del papel adversarial de David en los campos filisteos. David era, sin duda, una fuente constante de molestia para ellos. Mientras Lamí buscaba dominar a David, el destino de Lamí finalmente reflejó el de su hermano. Pero recuerda, Lamí no solo se enfrentaba a cualquiera. Se enfrentaba a alguien que tenía el apoyo de Dios. Aunque escuchamos poco sobre Lamí, su relato confirma a los israelitas que su verdadero poder no provenía de su número o armas, sino de su Dios. La Biblia menciona a un gigante no nombrado solo en otro lugar. Pero nuevamente hubo guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura con 24 dígitos, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y también era descendiente de los gigantes. Esta vez, el gigante no nombrado se encontró enfrentándose a uno de los valientes de David, un soldado llamado Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Una Crónicas 20, 7-8. Cuando desafió a Israel, Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos descendían de los gigantes en Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Aunque la Biblia no lo nombra directamente, nos enseña una poderosa lección a través de su historia, una lección sobre humildad, una fuerza tranquila que incluso los gigantes más poderosos no podían comprender. El texto presenta a estos 4 individuos como Refaim. Para aclarar aún más estas conexiones, las escrituras notan que los Anakim eran considerados parte de los Refaim según Deuteronomio 2, 11-21. Esto tiene sentido, ya que Goliat y sus parientes están asociados tanto con los Anakim como con los Refaim. Fueron derrotados por David y sus valientes. A pesar de ser grandes y fuertes luchadores, no pudieron derrotar al pueblo de Dios. Cada batalla contra los gigantes reafirmaba la fe de los israelitas, porque la batalla es del Señor,
como declaró David antes de derrotar a Goliat, según 1 Samuel 17:47. Así, los hermanos de Goliat se convirtieron en parte de una narrativa más amplia, no solo como enemigos derrotados, sino como recordatorios eternos de que incluso los gigantes caen cuando se oponen a la voluntad de Dios. Los gigantes en la Biblia a menudo se presentan como enemigos del pueblo de Dios y eventualmente son derrotados. Su existencia servía como un desafío y una prueba de fe para aquellos que confían en Dios. Los hermanos de Goliat representan los desafíos recurrentes que las personas a menudo enfrentan en la vida. Así como David y sus hombres tuvieron que confrontar múltiples gigantes, nosotros también debemos estar preparados para enfrentar obstáculos recurrentes. La lección aquí es una de resiliencia y vigilancia continua. El poder de la fe y el coraje, así como el triunfo de David sobre Goliat, la derrota de los hermanos de Goliat reitera el poder de la fe y el coraje. Los hombres de David, inspirados por su victoria anterior, pueden haber sacado de la misma fuente de fe y valentía para superar lo que parecía ser desafíos insuperables. El legado de David consistió no solo en lo que pudo lograr, sino también en lo que pudo dejar atrás. Un pueblo listo para ganar. Las victorias de David fueron significativas no solo para él, sino también para aquellos que, a través de su enseñanza y ejemplo, aprendieron a conquistar victorias por sí mismos, allanando el camino para el éxito futuro de Salomón. El éxito que estamos experimentando ahora no solo es beneficioso para nosotros aquí y ahora, sino que también ofrece algo valioso para las generaciones futuras. Génesis 6, 1, 4 cautiva a muchos lectores de la Biblia debido a la misteriosa identidad tanto de los hijos de Dios como de los Nefilim. Génesis 6, 1, 7 informa que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sin embargo, sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad, hombres de renombre. Entonces el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Así el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo: Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, hasta los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Había un problema con el matrimonio impío entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres durante esos días de rápida expansión de la población, principalmente debido a la larga vida en el mundo antes del diluvio. La Biblia dice que tomaron mujeres para sí de todas las que eligieron. Podemos inferir por qué Satanás envió a sus ángeles a mezclarse con mujeres humanas, directa o indirectamente. Satanás intentó contaminar el pool genético humano con corrupción satánica, plantando algo parecido a un patógeno genético para hacer que la raza humana no fuera apta para llevar la semilla de la mujer, el Mesías prometido, en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. El Salvador no podía nacer de una madre poseída por demonios. Así que si Satanás podía infectar a toda la raza, el libertador no podría venir. Satanás estaba al borde de triunfar. La humanidad se había vuelto tan corrupta que Dios decidió empezar de nuevo con Noé y sus hijos y confinar a los demonios que habían causado tal corrupción, asegurándose de que no pudieran repetir sus hechos. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios nunca quiso que estuviéramos atrapados en nuestros caminos obstinados y desafiantes para siempre. Esto muestra que nuestro alejamiento de Dios ha alcanzado una etapa crítica, un punto en el que no podemos simplemente regresar como si nada hubiera pasado. La paciencia de Dios no es infinita. Llegará un momento en que decidirá que ya es suficiente. Esta es precisamente la razón por la que debemos declarar hoy, no algún mañana incierto, como el momento en que elegimos responder al llamado de Jesús. No tenemos garantía de que Dios nos buscará en otro día, aunque sus días duren 120 años. Curiosamente, el diluvio también ocurrió 120 años después de esta proclamación. Luego leemos acerca de gigantes en la tierra en esos días, refiriéndose a los descendientes no naturales de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
Sin embargo, hubo individuos de tamaño distintivo en la tierra tanto antes como después del diluvio. Aquellos que vinieron antes del diluvio eran notables debido al elemento diabólico de su parentela. Eran los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. La gran maldad del hombre en los días de Noé era que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Esta es una declaración poderosa, lo que significa que ningún aspecto de la naturaleza humana estaba libre de pecado. Una declaración más enfática sobre la maldad del corazón humano es difícilmente concebible. Jesús dijo que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:37, lo que significa que las condiciones del mundo antes de la llegada de Jesús serán similares a las anteriores al diluvio. Desafortunadamente, muchas personas pasan por alto este pasaje. Antes del nacimiento de Cristo y en los primeros días de la Iglesia, los creyentes entendían que los hijos de Dios eran seres espirituales o ángeles que se casaban con mujeres humanas y producían descendientes enormes llamados Nefilim. Hoy en día, esta interpretación no es tan común porque la gente a menudo rechaza explicaciones sobrenaturales. Mientras que muchos cristianos pueden aceptar eventos bíblicos como el nacimiento milagroso y la resurrección de Jesús, les resulta difícil creer en el concepto de gigantes nacidos de humanos y espíritus. Génesis 6:6 nos dice que el Señor se arrepintió. En algunas versiones de la Biblia, el término utilizado es lamentar. El término hebreo nakam, que se traduce como arrepentirse o lamentar, expresa un profundo dolor o un suspiro pesado. Cuando leemos que el Señor se arrepintió, significa que Dios está hablando de una manera que podamos entender, revelando sus emociones. Esta escritura sugiere que el error humano entristeció profundamente a Dios. Dios encarna el amor puro. Nos ama inmensamente y anhela nuestro bienestar. Nuestros pecados lo entristecen profundamente y siente tristeza cuando nos desviamos del camino correcto. Algunas de las palabras, en todos estos casos, los hijos de Dios son seres angelicales, incluido Satanás. Las frases utilizadas en Job sugieren que Génesis 6 se refiere a espíritus, ángeles. Génesis 6:1-2 contrasta a los hijos de Dios con el hombre, sugiriendo que estos son seres no humanos. Génesis 6:1 declara que los hombres comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas. La palabra hebrea para hombre es el término genérico para humanidad, como se usa en Génesis 5:1-2. Los hijos de Dios se contrastan con el hombre. Por lo tanto, los hijos de Dios eran distintos del hombre y se casaron con hijas de toda la humanidad. Como resultado, los hijos de Dios deben ser seres no humanos de algún tipo. El contexto implica que los Nefilim eran los descendientes resultantes de seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o los caídos, en Génesis 6:4 son figuras misteriosas, los valientes que desde la antigüedad, hombres de renombre. El texto no explica cómo surgieron los Nefilim. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Simplemente lo afirma, pero ¿por qué se mencionan los Nefilim en Génesis 6 junto al matrimonio interracial de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? No está claro cómo surgieron estos hombres valientes de renombre, sino como resultado del matrimonio interracial entre seres espirituales y humanos. Judas probablemente entiende Génesis 6:1-4 como refiriéndose al matrimonio interracial entre seres espirituales y humanos. Judas, versículo 6, habla de ángeles que no permanecieron en su autoridad dada sino que dejaron su hogar propio. Si Judas no está aludiendo a algún evento oculto, parece estar refiriéndose a los ángeles que dejaron el cielo para habitar en la tierra, como se describe en Génesis 6:1-4. Esta perspectiva apoya la creencia largamente sostenida de que los hijos de Dios se unieron con mujeres humanas, resultando en el nacimiento de los Nefilim. Aunque este concepto puede parecer extraño hoy en día, no es más inusual que el resto de la realidad bíblica, que a menudo es más extraña que cualquier cuento. Y el universo que Dios creó es muy diferente de nuestra comprensión habitual. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres. Es más preciso ver a los hijos de Dios como demonios, ángeles en rebelión contra Dios, o hombres poseídos de manera única por demonios, y las hijas de los hombres como mujeres humanas y los ángeles que no guardaron su dominio propio sino que abandonaron su morada adecuada. A estos los ha guardado en cadenas eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. Judas 1:6 también explica lo que Dios hizo con estos ángeles malvados. Primero,
Pedro 3, 19-20 nos informa que Jesús proclamó su victoria en la cruz sobre ellos en un Pedro 3, 19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mientras Dios ordenaba que toda la tierra fuera limpiada de esta contaminación, encontró a un hombre con quien comenzar de nuevo, Noé, quien halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no ganó la gracia, la encontró. Nadie merece gracia, pero todos podemos encontrarla. Era cierto entonces y es cierto hoy. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dios llamó a Noé para construir el arca. Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Esta explicación sobre Noé, que es especial para él, no solo destaca la buena vida de Noé, sino que también sugiere que permaneció intacto por los planes malvados de Satanás, quien intentó introducir una influencia dañina en el linaje de la raza humana. Podemos entender que Noé tenía un tipo de bondad que proviene de la fe, porque justo después de que terminó el diluvio y salió del arca, lo primero que hizo fue hacer ofrendas. Génesis 8:20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hijos de Noé jugaron un papel significativo en la narrativa, y Dios los utilizó para reconstruir el resto de la raza humana. En lugar de exterminar a toda la raza, Dios preservó un remanente. Parece que después del diluvio, los ángeles caídos nuevamente cometieron sus pecados, pero esta vez en una escala mucho menor en comparación con antes del diluvio. Cuando los israelitas regresaron a Moisés después de explorar la tierra de Canaán, trajeron esta noticia que reportaron haber visto. Sin embargo, es más probable que estos espías vieran personas muy altas en Canaán y, por miedo, pensaran erróneamente que eran los Nefilim. Hay una posibilidad de que después del diluvio, los demonios nuevamente se unieran con mujeres humanas, dando lugar a más Nefilim. Incluso podría ser que algunos rasgos de los Nefilim se heredaran a través del linaje de una de las nueras de Noé. Independientemente, estos gigantes encontrados en Canaán fueron conquistados por los israelitas durante su conquista. Y no solo en esta ocasión los israelitas derrotaron a estos gigantes, sino también más tarde en su historia. Recordamos el diluvio en los días de Noé, cuando Dios rescató solo a 8 personas a través del arca, 8 individuos justos que no estaban contaminados por los pecados de los seres celestiales. Los ángeles ofensores también fueron arrojados al infierno y encadenados en la oscuridad, según la historia. Oremos. Querido Señor, nos reunimos ante ti, buscando comprensión e iluminación a través de tus sagradas escrituras, con las que nos has bendecido con estas palabras eternas. Una guía para navegar las complejidades de la vida y encontrar consuelo en tu sabiduría mientras profundizamos en tus enseñanzas. Concédenos la claridad de mente y la pureza de corazón para captar su verdadero significado. Concédenos la humildad para acercarnos a tus palabras con reverencia, reconociendo la profundidad de su significado y las lecciones que contienen para nosotros. Ayúdanos a dejar de lado nuestras preconcepciones y abrir nuestras mentes para recibir tu guía divina sin prejuicios ni parcialidades. Que tus escrituras sean un faro de luz en nuestras vidas, iluminando el camino de la rectitud y llevándonos a una conexión más profunda contigo. Que cada palabra que leamos y contemplemos resuene en nosotros, agitando nuestras almas e inspirándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Guíanos, oh Señor, en nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión, ayudándonos a discernir la verdad en medio de las complejidades de la interpretación y dándonos el discernimiento para distinguir entre tu sabiduría divina y la locura humana. Llena nuestros corazones de amor y compasión mientras estudiamos tus escrituras, recordándonos siempre la importancia de la bondad y la empatía hacia los demás. Que tus enseñanzas nos inspiren a ser instrumentos de tu paz, difundiendo amor y comprensión donde quiera que vayamos. Concédenos la fuerza para aplicar las lecciones que aprendemos de tus escrituras en nuestra vida diaria, transformando nuestros pensamientos, palabras y acciones para reflejar tu presencia divina dentro de nosotros. Que tus palabras sean una fuente de consuelo en tiempos de prueba, una fuente de esperanza en momentos de desesperación y una fuente de alegría en tiempos de celebración.
Bendice a nuestra comunidad de buscadores, oh Señor, mientras caminamos juntos en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y comprensión. Ayúdanos a apoyarnos y levantarnos unos a otros, fomentando un espíritu de unidad y cooperación arraigado en tu amor. Finalmente, te pedimos tu guía y protección continuas mientras navegamos las complejidades de la vida. Que tus escrituras sirvan como un ancla firme en las tormentas que enfrentamos, recordándonos siempre de tu amor inquebrantable y tu presencia eterna. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.